Existe un tipo de encierro que no requiere muros de concreto, ni barrotes de hierro, ni guardias armados vigilando cada movimiento. Esta prisión es invisible a los ojos, pero devastadoramente real para quien la experimenta. Sus cadenas no producen sonido al arrastrarse. Sus celdas no aparecen en ningún mapa carcelario y, sin embargo, millones de personas despiertan cada día atrapadas en ella, sintiendo el peso asfixiante de una esclavitud que nadie más puede ver. Esta es la prisión del deseo descontrolado, la jaula construida por nuestras propias compulsiones, el calabozo edificado ladrillo a ladrillo, cada vez que cedemos ante aquello que sabemos que nos destruye. Los filósofos estoicos de la antigua Roma comprendieron una verdad fundamental que resuena con fuerza perturbadora en nuestra era digital. La verdadera libertad no tiene nada que ver con las circunstancias externas, sino con el dominio interno. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribió en sus meditaciones que un hombre puede estar encadenado en una mazmorra y ser más libre que quien vive en un palacio sin control sobre sus deseos. Esta paradoja no era mera retórica filosófica, sino una observación penetrante sobre la naturaleza humana que hoy, 2000 después, adquiere una relevancia alarmante. Vivimos en una época donde la tecnología ha democratizado el acceso a estímulos que antes requerían esfuerzo, riesgo o al menos movimiento físico. La pornografía, específicamente, ha pasado de ser un fenómeno marginal y de difícil acceso a convertirse en una industria multimillonaria que opera con la eficiencia de un sistema de entrega instantánea. Un adolescente con un teléfono inteligente tiene ahora más contenido sexual explícito al alcance de su mano que el que un hombre adulto del siglo pasado podría haber visto en toda su vida. Esta democratización del acceso no ha traído liberación, como algunos ideólogos prometieron, sino una forma nueva y particularmente insidiosa de esclavitud, la neurociencia contemporánea nos ofrece una ventana fascinante hacia los mecanismos cerebrales que convierten un hábito aparentemente inofensivo en una prisión neurológica. Cuando el cerebro humano se expone a estímulos sexuales intensos, especialmente a través de medios digitales que permiten la novedad constante, se desencadena una cascada de dopamina que el sistema de recompensa cerebral interpreta como una señal de supervivencia exitosa. El neurocientífico Gary Wilson documentó extensamente cómo el consumo habitual de pornografía puede alterar fundamentalmente la estructura del cerebro, específicamente en las regiones responsables del control de impulsos, la toma de decisiones y la respuesta al placer. Lo que hace particularmente traicionero a este proceso es su naturaleza gradual e imperceptible. Nadie decide conscientemente convertirse en adicto. La primera exposición rara vez viene acompañada de sirenas de alarma o señales evidentes de peligro. Es más, está envuelta en la promesa seductora del placer sin consecuencias, del alivio instantáneo del estrés, de la satisfacción sin complicaciones relacionales. Epicteto, el filósofo estoico que conoció la esclavitud literal antes de alcanzar su libertad interior, advirtió que debemos ser especialmente vigilantes con aquellos placeres que llegan sin esfuerzo, pues estos son los que más fácilmente se convierten en cadenas. La trampa se cierra de manera casi imperceptible. Lo que comenzó como curiosidad ocasional se convierte en hábito regular. El hábito regular muta en necesidad psicológica. La necesidad psicológica se transforma en compulsión incontrolable. Y en algún punto de este descenso gradual, la persona descubre con horror que ya no elige, que el comportamiento se ha vuelto automático, que aquello que alguna vez buscaba activamente ahora lo busca a él con una insistencia implacable. Los estudios psicológicos revelan un patrón devastador en quienes desarrollan dependencia a la pornografía. La erosión progresiva de la voluntad. El psicólogo Philip Zimbardo
famoso por sus experimentos sobre el poder de las situaciones, ha advertido sobre lo que llama la muerte de los chicos, refiriéndose a cómo toda una generación de jóvenes varones está siendo neuroquímicamente condicionada para preferir estímulos digitales supernormales sobre interacciones humanas reales. Este condicionamiento no es producto de debilidad moral individual, sino de un diseño industrial deliberado que explota las vulnerabilidades evolutivas de nuestro cerebro. La industria pornográfica moderna opera con sofisticación algorítmica, utilizando principios de diseño persuasivo y economía conductual que harían sonrojar a un casino de Las Vegas. Los sitios web están diseñados específicamente para maximizar el tiempo de permanencia, utilizando técnicas de desplazamiento infinito que eliminan los puntos naturales de detención. Cada clic lleva a sugerencias más extremas, aprovechando el fenómeno psicológico de la habituación. Lo que ayer provocaba excitación, hoy requiere algo más intenso, más novedoso, más extremo. Séneca, el sabio estoico que fue tutor de emperadores, escribió extensamente sobre el concepto de suficiencia versus exceso. Argumentaba que la naturaleza humana tiene necesidades reales pero limitadas, mientras que nuestros deseos son potencialmente infinitos. La sabiduría, según Séneca, consiste en distinguir entre necesidad y deseo, entre lo que genuinamente contribuye a nuestro florecimiento y lo que simplemente alimenta un apetito sin fondo. En el contexto del consumo pornográfico, esta distinción se vuelve existencialmente crucial. La sexualidad humana genuina está arraigada en la conexión, la vulnerabilidad, el riesgo emocional y la reciprocidad. Es una experiencia que involucra todo el ser: cuerpo, mente, emociones y, para muchos, dimensiones espirituales. La pornografía, por contraste, ofrece una simulación despojada de todo riesgo, toda reciprocidad, toda dimensión humana auténtica. Es sexualidad como commodity, como producto de consumo rápido, como estímulo neurológico puro, y precisamente porque evade todas las complejidades de la intimidad real, puede volverse adictivamente preferible para un cerebro que busca el camino de menor resistencia hacia la gratificación. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, aunque no era estoico, ofreció una visión penetrante sobre la naturaleza del deseo que complementa la sabiduría antigua. Schopenhauer argumentaba que el deseo humano es fundamentalmente insaciable, que está estructurado de tal manera que la satisfacción de un deseo inmediatamente da lugar al siguiente, creando un ciclo interminable de anhelo y decepción. La única escapatoria de esta rueda del sufrimiento, según Schopenhauer, es el cultivo deliberado de la negación de la voluntad, una especie de ascetismo filosófico que los estoicos habrían reconocido inmediatamente. Pero aquí debemos hacer una distinción crucial que a menudo se pierde en discusiones sobre adicción y autocontrol. La meta no es la represión patológica, la negación neurótica de nuestra naturaleza sexual, o la adopción de una moralidad punitiva que ve el cuerpo como enemigo del espíritu. Los estoicos nunca predicaron odio al cuerpo o negación de los placeres naturales. Marco Aurelio disfrutaba de buenos vinos, banquetes y las comodidades del palacio imperial. La diferencia estaba en su relación con estos placeres. Él los disfrutaba cuando estaban presentes, pero no era esclavo de ellos cuando estaban ausentes. La pregunta estoica fundamental no es ¿es esto placentero?, sino ¿estoy en control o está esto en control de mí? Esta distinción aparentemente simple contiene profundidades filosóficas enormes. Un hombre puede beber vino y ser libre si puede igualmente no beberlo sin angustia. Otro hombre puede abstenerse completamente del vino y ser esclavo si esa abstención viene de miedo compulsivo más que de elección serena.
La libertad no reside en la acción particular, sino en la cualidad de la voluntad que la ejecuta. Aplicado al consumo de pornografía, este principio estoico ilumina por qué tantos intentos de dejarlo fracasan. La mayoría de las personas que reconocen un problema con la pornografía intentan simplemente suprimirlo mediante fuerza de voluntad bruta, creando reglas rígidas y castigándose duramente por cada transgresión. Este enfoque, aunque bien intencionado, fundamentalmente malinterpreta la naturaleza del problema. No se puede resolver un problema de control mediante más control forzado. Es como intentar apagar un fuego rociándolo con gasolina. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, desarrolló una comprensión profunda de la libertad humana en las circunstancias más extremas de privación de libertad externa. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl argumenta que incluso cuando todas las libertades externas son arrebatadas, permanece una libertad fundamental e inalienable, la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Esta libertad interna es precisamente lo que el consumo compulsivo de pornografía erosiona de manera tan devastadora. La persona atrapada en el ciclo de consumo compulsivo pierde progresivamente esta libertad de actitud. Ya no puede elegir cómo responder al estrés, al aburrimiento, a la ansiedad o a la soledad. La respuesta se ha vuelto automática, programada, predecible. El neurocientífico Robert Sapolsky describe este proceso como la transición de comportamiento dirigido por metas a comportamiento habitual, una migración neurológica del córtex prefrontal a los ganglios basales. Lo que alguna vez requería decisión consciente ahora opera en piloto automático. Esta automatización de la voluntad es precisamente lo que los filósofos existencialistas llamarían mala fe. Vivir de manera inauténtica, permitiendo que fuerzas externas o impulsos internos dicten nuestras acciones en lugar de ejercer nuestra libertad fundamental de elección. Jean-Paul Sartre argumentaba que estamos condenados a ser libres, que no podemos escapar de la responsabilidad de nuestras elecciones, incluso cuando nos engañamos diciendo que no tuve opción. Siempre hay opción, aunque reconocer esto puede ser aterradoramente pesado. La recuperación de esta libertad fundamental requiere algo más que decisiones de superficie. Requiere lo que los estoicos llamaban asquesis, ejercicio espiritual deliberado, entrenamiento sistemático de la voluntad, cultivo intencional de virtudes. Esto no tiene nada que ver con el ascetismo extremo o la mortificación del cuerpo. La asquesis estoica es más parecida al entrenamiento de un atleta, disciplinado, consistente, pero también sabio, respetando los límites del cuerpo y trabajando con la naturaleza humana, no contra ella. Epicteto, quien fue literalmente esclavo antes de convertirse en uno de los grandes maestros de la libertad interior, desarrolló un sistema de práctica estoica que resulta sorprendentemente aplicable a la lucha contra las adicciones modernas. Su concepto central es la dicotomía del control, distinguir rigurosamente entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. En nuestro poder está nuestra voluntad, nuestros juicios, nuestras respuestas. Fuera de nuestro poder está prácticamente todo lo demás, eventos externos, acciones de otros, incluso nuestras propias sensaciones y deseos iniciales. Esta distinción es revolucionaria cuando se aplica a la adicción pornográfica. La persona adicta no eligió que su cerebro se cableara de cierta manera. No controló la exposición temprana que inició el patrón. No puede simplemente decidir no sentir deseo o tentación. Todo esto está, en terminología estoica, fuera de su control. Lo que sí está absolutamente en su control es cómo responde a estos deseos, qué significado les asigna, qué acciones toma en respuesta a ellos. El psicólogo cognitivo Albert Ellis
fundador de la terapia racional emotiva conductual, desarrolló un modelo terapéutico que los estoicos habrían reconocido inmediatamente. Ellis argumentaba que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras creencias e interpretaciones sobre esos eventos. Un deseo sexual no es en sí mismo problemático. Es nuestra creencia de que debo satisfacer este deseo inmediatamente o no puedo tolerar este sentimiento de tensión, lo que crea el sufrimiento y la compulsión. Esta comprensión abre un espacio terapéutico crucial. Si el problema no es el deseo en sí, sino nuestra relación con el deseo, entonces la solución no es eliminar el deseo, lo cual es probablemente imposible, sino transformar nuestra relación con él. En lugar de ver el deseo como un tirano que debe ser obedecido o un enemigo que debe ser destruido, podemos aprender a verlo como una ola que surge y pasa, un fenómeno natural que podemos observar sin sentirnos obligados a actuar sobre él. La práctica budista de la atención plena o mindfulness ofrece herramientas complementarias que funcionan en armonía con la sabiduría estoica. Cuando surge un deseo intenso de consumir pornografía, en lugar de inmediatamente actuar sobre él o inmediatamente luchar contra él, podemos simplemente observarlo. ¿Dónde se siente en el cuerpo? ¿Qué pensamientos lo acompañan? ¿Qué narrativas mentales se activan? Esta observación curiosa y no condenatoria crea distancia psicológica entre el yo y el deseo, revelando que el deseo no es el yo, sino simplemente un fenómeno que el yo experimenta. El neurocientífico Judson Brewer ha investigado extensamente cómo la atención plena puede interrumpir los ciclos adictivos a nivel neurológico. Descubrió que cuando las personas aprenden a observar sus deseos con curiosidad, en lugar de automáticamente satisfacerlos o suprimirlos, se debilita el circuito neurológico que vincula el gatillo con el comportamiento compulsivo. El cerebro literalmente se recablea, fortaleciendo las conexiones entre el córtex prefrontal y las regiones subcorticales, restaurando el control ejecutivo que la adicción había erosionado. Pero el cambio neurológico, aunque crucial, no es suficiente por sí solo. Los seres humanos no somos meramente cerebros flotantes en tarros. Somos seres profundamente sociales, relacionales, que buscamos significado. La adicción pornográfica no es solo un problema neurológico, sino también un problema existencial, relacional y espiritual. La persona atrapada en ella a menudo está lidiando con vacíos más profundos: soledad crónica, falta de propósito, trauma no procesado, desconexión de comunidad y significado. El filósofo Martin Buber distinguió entre dos tipos fundamentales de relaciones: yo-tú y yo-eso. En una relación yo-tú, encontramos al otro como un sujeto completo, misterioso, irreducible. Hay reciprocidad, presencia mutua, el riesgo y la recompensa de la vulnerabilidad genuina. En una relación yo-eso, el otro es reducido a objeto, a medio para nuestros fines, a algo que usamos. La pornografía es la epítome de la relación yo-eso aplicada a la sexualidad. Los cuerpos en la pantalla no son personas con historias, sueños y vulnerabilidades. Son objetos para consumo visual, medios para estimulación neurológica. Esta objetificación no es moralmente neutral. Tiene consecuencias psicológicas profundas. Cuando pasamos horas consumiendo pornografía, entrenamos nuestro cerebro para relacionarse con la sexualidad de manera fundamentalmente objetificante. Este patrón mental no se queda confinado a la pantalla, se filtra en cómo vemos a las personas reales en nuestra vida. Las investigaciones de la psicóloga Anna Bridges muestran correlaciones preocupantes entre consumo habitual de pornografía y dificultades en las relaciones reales. Menor satisfacción relacional, mayores tasas de infidelidad, dificultades con la intimidad emocional. Aristóteles,
Aunque predecesor de los estoicos, ofreció una visión de la ética que complementa perfectamente esta discusión. Para Aristóteles, la virtud no es seguir reglas rígidas, sino desarrollar excelencia de carácter a través de la práctica habitual de acciones virtuosas. Nos volvemos valientes practicando actos de valentía. Nos volvemos generosos practicando la generosidad. Nos volvemos temperantes practicando la moderación. Crucialmente, Aristóteles enfatizó que la virtud es un término medio entre extremos. La valentía está entre la cobardía y la temeridad. La generosidad entre la tacañería y el derroche. Aplicado a la sexualidad, esto sugiere que la virtud sexual no es ni la indulgencia compulsiva ni la represión rígida, sino algo más matizado. La capacidad de experimentar y expresar la sexualidad de maneras que respeten tanto nuestra naturaleza corporal como nuestra dignidad humana, que honren tanto nuestros deseos como nuestros valores más profundos. Esta castidad, en el sentido filosófico, no es puritanismo frígido, sino integridad erótica. Vivir nuestra sexualidad de manera congruente con nuestro ser completo. El proceso de recuperación de la adicción pornográfica, entonces, no es simplemente dejar un mal hábito, sino un proyecto de reconstrucción existencial. Es redescubrir quién eres más allá de tus compulsiones, reconectar con valores que te importan profundamente, reconstruir la capacidad de relación genuina, tanto contigo mismo como con otros. Es en el sentido más profundo un renacimiento. Este renacimiento raramente ocurre de manera lineal o suave. Los estoicos eran realistas sobre la naturaleza humana. Sabían que el progreso filosófico viene con retrocesos, que la perfección es inalcanzable, pero el progreso es posible. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo los principios estoicos, porque sabía que sin recordatorios constantes, olvidaría y recaería en viejos patrones. Su diario filosófico, que conocemos como Meditaciones, no era para publicación, sino para autolectura. Un ejercicio de reconexión diaria con sus valores más profundos. Para alguien luchando con la adicción pornográfica, esta práctica de prosoche estoica, atención vigilante, recordatorio constante de principios, es invaluable. Esto puede tomar muchas formas. Llevar un diario reflexivo, establecer recordatorios de valores, crear rituales matutinos que reconecten con el propósito, encontrar comunidad de apoyo que mantenga la accountability. Lo crucial es la consistencia, pequeñas prácticas diarias que gradualmente recablan el cerebro y reconstruyen el carácter. La vergüenza es uno de los obstáculos más formidables en este proceso. La investigadora Brené Brown ha estudiado extensamente la diferencia entre vergüenza y culpa. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. La culpa es funcional. Puede motivar cambio constructivo. La vergüenza es tóxica, paraliza, aísla y paradójicamente perpetúa los comportamientos que causa. La persona adicta a la pornografía a menudo está atrapada en un ciclo cruel. Se siente avergonzada por su comportamiento. El sentimiento de vergüenza es tan intolerable que busca alivio en el comportamiento adictivo, lo cual genera más vergüenza. Los estoicos entendían intuitivamente esta trampa. Su remedio era la apropiación o oikeiosis, el reconocimiento de que somos seres humanos imperfectos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Esto no es excusa para la complacencia, pero sí es base para la autocompasión. Como Séneca escribió, somos todos estudiantes en la escuela de la vida, ninguno graduado, todos tropezando hacia la sabiduría. El hombre sabio no es quien nunca cae, sino quien se levanta cada vez que cae. La autocompasión, lejos de ser indulgencia blanda, es piedra angular de cambio sostenible. El psicólogo Kristin Neff ha demostrado que la autocompasión predice mejor el éxito en cambio de comportamiento que la autodisciplina severa. ¿Por qué? Porque la autocompasión
mantiene el sistema nervioso en un estado donde el aprendizaje y el crecimiento son posibles, mientras que la autocrítica severa activa respuestas de amenaza que cierran las funciones ejecutivas superiores del cerebro. Pero la autocompasión debe equilibrarse con lo que los estoicos llamarían rigor moral, un compromiso inquebrantable con el crecimiento y la virtud. Este equilibrio es delicado. Demasiado rigor sin compasión lleva al agotamiento y la desesperación. Demasiada compasión sin rigor lleva a la complacencia y la racionalización. El camino medio aristotélico aplica aquí también. Ser simultáneamente gentil y firme con uno mismo, comprensivo pero no indulgente, paciente pero persistente. Un aspecto frecuentemente ignorado en las discusiones sobre adicción pornográfica es su impacto en el sentido de agencia y masculinidad, dado que afecta desproporcionadamente a hombres jóvenes. Los estudios del psicólogo social Roy Baumeister sobre autocontrol revelan que cuando las personas sienten que sus acciones no tienen consecuencias significativas o que no tienen control real sobre sus vidas, son más propensas a comportamientos impulsivos y adictivos. La pornografía ofrece una ilusión de poder y control. Puedo tener a cualquier mujer que quiera con un clic, mientras simultáneamente erosiona el poder y control reales sobre la propia vida. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, aunque crítico de muchos aspectos del estoicismo, ofreció una visión complementaria sobre lo que él llamaba voluntad de poder. Para Nietzsche, el impulso humano fundamental no es placer, como pensaba Freud, sino significado, expresado como poder creativo. Cuando este impulso se bloquea o desvía, busca salidas sustitutivas. La adicción pornográfica puede entenderse como un pseudopoder, una descarga sexual que simula maestría, mientras en realidad representa impotencia ante los propios impulsos. La verdadera recuperación, entonces, implica reconectar con fuentes auténticas de poder y significado, desarrollo de competencias reales, contribución genuina a otros, creación de valor en el mundo, cultivo de relaciones profundas. Esto requiere salir de la cueva digital de gratificación instantánea y entrar en la arena más difícil, pero infinitamente más satisfactoria de la vida real, donde el fracaso es posible, pero también lo es el logro genuino. Viktor Frankl argumentaba que el vacío existencial, la sensación de falta de significado, es la neurosis central de nuestra era. Cuando la vida parece no tener propósito más grande que la propia supervivencia y comodidad, buscamos llenar el vacío con estimulación constante. La pornografía, como los videojuegos, las redes sociales y otras formas de entretenimiento digital, ofrece alivio temporal de este vacío, pero nunca lo llena genuinamente. Solo el compromiso con algo más grande que uno mismo, lo que Frankl llamaba autotrascendencia, puede hacer eso. Esta perspectiva sugiere que la pregunta terapéutica crucial no es ¿cómo dejo la pornografía?, sino ¿qué vida quiero vivir? ¿Y qué tipo de persona quiero ser? Cuando estas preguntas se responden con claridad y profundidad, cuando conectamos con valores que genuinamente nos importan y nos compromete con proyectos significativos, la pornografía naturalmente pierde su atractivo, no porque hayamos desarrollado superpoderes de autodisciplina, sino porque estamos viviendo de manera tan comprometida que simplemente tenemos mejores cosas que hacer. Los estoicos tenían un ejercicio poderoso para esto: la praemeditatio malorum, o premeditación de adversidades. Contrario a la interpretación popular, esto no era pesimismo mórbido, sino realismo estratégico. Al imaginar vívidamente lo peor que podría pasar, en este contexto, seguir en el camino de adicción escalante, podemos motivarnos hacia el cambio sin necesitar que ocurran las consecuencias reales. Visualizar con honestidad dónde termina este camino: aislamiento profundo, disfunción sexual completa, incapacidad para conexión real,
Puede proporcionar la motivación visceral que los argumentos racionales solos no logran, pero igualmente importante es lo que los estoicos no practicaban con suficiente énfasis y que la psicología moderna subraya: la visualización positiva. Ver con claridad no solo lo que queremos evitar, sino lo que queremos crear. ¿Cómo sería tu vida sin la adicción? ¿Qué relaciones serían posibles? ¿Qué energía y claridad mental tendrías disponible? ¿Qué proyectos podrías emprender? Esta visión positiva no es fantasía escapista, sino brújula orientadora, un norte verdadero hacia el cual navegar. El camino de recuperación también requiere reestructuración ambiental radical. Los estoicos enfatizaban que aunque no podemos controlar eventos externos, sí podemos ejercer considerable influencia sobre nuestro entorno inmediato. En el contexto moderno, esto significa tomar control de tu ambiente digital, eliminar aplicaciones problemáticas, instalar bloqueadores de contenido, crear fricción entre el impulso y la posibilidad de actuar sobre él. No porque estos sean soluciones mágicas, sino porque reducen la carga cognitiva de la resistencia constante. El psicólogo social Roy Baumeister demostró que la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota con el uso, un concepto que llamó depresión del ego. Cada vez que resistimos una tentación, agotamos un poco de nuestra reserva de autocontrol, haciéndonos más vulnerables a la siguiente tentación. Por lo tanto, la estrategia sabia no es depender de resistencia heroica constante, sino rediseñar el ambiente para minimizar las tentaciones en primer lugar. Como dijo Epicteto, el hombre sabio no se pone en situaciones donde necesitará toda su virtud para escapar. Sin embargo, la reestructuración ambiental sola es insuficiente porque no podemos controlar todos los aspectos de nuestro ambiente, especialmente en un mundo saturado de estímulos sexuales. Eventualmente encontraremos gatillos, tentaciones, oportunidades. Aquí es donde la práctica estoica de gestión de impresiones se vuelve crucial. Cuando surge una impresión o deseo, tenemos un momento, a menudo muy breve, antes de que se convierta en acción impulsiva. Los estoicos llamaban este momento prohairesis, la capacidad de elegir nuestra respuesta. Fortalecer esta capacidad requiere entrenamiento específico, una técnica moderna que se alinea perfectamente con la práctica estoica. Es lo que los terapeutas cognitivos llaman surfear el impulso o urge surfing. Cuando surge un deseo intenso de consumir pornografía, en lugar de actuar inmediatamente o luchar desesperadamente contra él, simplemente lo observamos como observaríamos una ola. Notamos cómo surge, alcanza su pico y gradualmente disminuye. Todos los deseos, sin importar cuán intensos, eventualmente pasan si no los alimentamos con atención y acción. Esta práctica revela una verdad liberadora. El deseo no es un comando que debe ser obedecido, sino simplemente información. Tu cerebro está reportando que detectó un potencial estímulo gratificante. No tienes que actuar sobre esta información más de lo que tienes que actuar sobre cada pensamiento aleatorio que cruza tu mente. Esta desidentificación del deseo, reconocer que tengo un deseo es diferente de soy este. Deseo es fundamental para la libertad interior. Budismo tibetano tiene una enseñanza que complementa bellamente la sabiduría estoica, la distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, la incomodidad física y emocional de no satisfacer un deseo. El sufrimiento es opcional. La narrativa mental que agregamos al dolor, la resistencia, el drama, la historia de no puedo soportar esto. Cuando simplemente experimentamos el dolor del deseo insatisfecho sin toda la narrativa de sufrimiento, descubrimos que es completamente tolerable. Incómodo, sí. Intolerable, no. Esta tolerancia al malestar, lo que los psicólogos llaman tolerancia al distress, es quizás la capacidad psicológica más crucial para la libertad.
La persona adicta tiene baja tolerancia al distrés. Busca alivio inmediato de cualquier incomodidad emocional. La persona libre ha desarrollado la capacidad de sentir incomodidad sin necesidad de eliminarla inmediatamente. Esta capacidad no se desarrolla de un día para otro, sino gradualmente mediante exposición repetida a la incomodidad en dosis manejables. Aquí es donde el concepto de hormesis de la filosofía natural se vuelve relevante. La hormesis es el principio de que la exposición a pequeñas dosis de estrés hace al organismo más fuerte y resiliente. Este es el fundamento del ejercicio físico, las vacunas y también del crecimiento psicológico. Cada vez que toleramos un deseo sin actuar sobre él, fortalecemos nuestra capacidad de autocontrol. Cada pequeña victoria construye confianza y competencia, pero este proceso no debe ser solitario. Los seres humanos evolucionamos en grupos. Nuestra psicología está diseñada para funcionar en contextos sociales de apoyo mutuo. La vergüenza prospera en el secreto, se marchita bajo la luz de la conexión auténtica. Encontrar, aunque sea una persona de confianza, con quien puedas ser completamente honesto sobre tu lucha, un amigo, terapeuta, grupo de apoyo, puede ser transformador. Como escribió el teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien vive solo con su pecado, vive en completa soledad. Los grupos de apoyo mutuo, como los de 12 Pasos, han ayudado a millones, no porque tengan alguna fórmula mágica, sino porque proporcionan lo que los estoicos llamarían comunidad de práctica filosófica. Un espacio donde personas comprometidas con el cambio se apoyan mutuamente, comparten experiencia y sabiduría y se mantienen mutuamente accountable. La accountability no es vigilancia punitiva, sino compromiso amoroso. Me importas lo suficiente como para ayudarte a mantener tus propios compromisos contigo mismo. Sin embargo, es crucial reconocer que no todas las comunidades de apoyo son igualmente saludables. Algunas pueden descender en victimología, definiendo a los miembros permanentemente por su adicción pasada en lugar de su potencial futuro. Otras pueden adoptar moralismos rígidos que recrean la vergüenza que supuestamente están curando. La comunidad ideal mantiene el balance entre aceptación incondicional de la persona y estándares altos para el comportamiento, entre compasión por la lucha y expectativa de crecimiento. El tiempo es otro factor crucial que nuestra cultura de gratificación instantánea nos hace olvidar. La recuperación de adicción no ocurre en semanas, sino en meses y años. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para recablearse, es real, pero no es instantánea. Los estudios sugieren que se necesitan al menos 90 días de abstinencia para que el cerebro comience a normalizar sus sistemas de dopamina y mucho más tiempo para recuperación completa. Pero aquí está la hermosa paradoja. Aunque la recuperación toma tiempo, cada momento vivido en libertad es inmediatamente satisfactorio. Los estoicos distinguían entre resultados y acciones preferidas. No podemos controlar los resultados. ¿Cuándo exactamente nos sentiremos curados? Si alguna vez seremos completamente libres de tentación. Pero sí podemos controlar nuestras acciones preferidas, elegir hoy, en este momento, vivir de acuerdo con nuestros valores. Y cuando encadenamos suficientes de estos momentos, descubrimos que hemos construido una vida que vale la pena vivir. Esta perspectiva de proceso sobre resultado alivia la presión perfeccionista que a menudo sabotea la recuperación. No necesitas estar completamente curado para comenzar a vivir significativamente. Puedes comenzar hoy, ahora, con la decisión que tienes frente a ti. Como decía el proverbio Zen, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Cada momento es una oportunidad de renacimiento. Cada respiración, una chance de elegir de nuevo. La práctica estoica de memento mori, recordar que vas a morir, puede parecer mórbida, pero es profundamente liberadora.
Cuando recuerdas que tu tiempo es finito, que cada día que pasa en adicción es un día de vida preciosa perdido, la urgencia de cambio se vuelve visceral, no en el sentido de pánico desesperado, sino de claridad serena sobre prioridades. Como preguntó Séneca, ¿cómo es posible que desperdicies tu vida cuando ni siquiera sabes cuánta tienes? Pero esta urgencia debe equilibrarse con paciencia. El cambio profundo no ocurre mediante fuerza bruta, sino mediante cultivo paciente. Como un granjero no puede hacer crecer el trigo más rápido tirando de él, no podemos acelerar artificialmente nuestro crecimiento psicológico. Podemos crear las condiciones óptimas, el suelo rico de práctica diaria, el agua de autocompasión, la luz solar de apoyo social y confiar en el proceso. Esta confianza en el proceso, lo que los estoicos llamaban amor fati o amor al destino, es paradójicamente activa. Amamos lo que es mientras trabajamos incansablemente en lo que puede ser. La pregunta existencial última que cada persona en este viaje debe confrontar es: ¿quién quiero ser? No en términos de logros externos o identidades sociales, sino en el sentido más profundo de carácter, virtud, manera de estar en el mundo. La adicción pornográfica representa una respuesta particular a esta pregunta, aunque sea una respuesta por defecto, inconsciente, no examinada. Representa una elección tácita quizás, pero elección al fin, de priorizar la gratificación inmediata sobre la integridad a largo plazo, la estimulación sobre la conexión, la seguridad de lo virtual sobre el riesgo de lo real. Recuperación significa hacer una elección diferente, conscientemente, deliberadamente, repetidamente. Significa elegir la persona que quieres ser, no una vez en un momento de inspiración, sino 1000 veces en los momentos ordinarios de tentación, aburrimiento, soledad, estrés. Significa convertir esa visión de tu mejor ser en acciones concretas, momento a momento, hasta que gradualmente, casi imperceptiblemente, la visión se vuelve realidad vivida. Los estoicos creían que hay una naturaleza racional, inherente a los seres humanos, un potencial de excelencia inscrito en nuestra constitución. Actualizar este potencial no es convertirse en algo ajeno, sino más bien quitar las capas de condicionamiento, hábito y miedo que oscurecen quienes realmente somos. Como imaginaba Miguel Ángel su trabajo, la estatua ya está en el mármol, el artista simplemente remueve lo que es superfluo. Tu ser más libre, más integrado, más completo ya está dentro de ti, esperando ser liberado de las capas de compulsión. Esta liberación no es evento único, sino proceso continuo. No hay punto de llegada donde puedas declararte completamente libre y relajarte. La libertad es práctica continua, vigilancia constante, elección renovada. Pero esto no debe verse como carga, sino como privilegio. Como escribió Epicteto, la dificultad muestra cuáles somos los hombres. Cada desafío es oportunidad de demostrar a ti mismo más que a nadie de qué estás hecho, qué valoras realmente, quién eliges ser. Y en esta elección continua descubrimos algo paradójico y profundo. La libertad verdadera no está en la ausencia de lucha, sino en la cualidad de nuestra relación con la lucha. No es que el sabio estoico nunca sienta deseos perturbadores o impulsos problemáticos. Es que ha desarrollado una relación diferente con ellos. Los experimenta sin identificarse con ellos. Los observa sin ser dominado por ellos. Los respeta como información sin tratarlos como comandos. Esta libertad interior es lo que Marco Aurelio describió como ciudadela interior, un núcleo de integridad que permanece inviolable, sin importar lo que ocurra externamente o incluso internamente en términos de emociones y deseos. No es insensibilidad o represión, sino una especie de espacio interior amplio donde hay lugar para todas las experiencias humanas sin ser abrumado por ninguna de ellas. Es estar completamente presente en tu vida sin estar a merced de tus reacciones momentáneas.
Construir esta ciudadela interior es el trabajo de toda una vida, pero comienza con pasos simples. Una respiración consciente cuando surge el impulso, una pausa antes de actuar, una pregunta honesta: ¿qué elección aquí reflejaría mi mejor ser? Estos momentos microscópicos de presencia y elección, acumulados en el tiempo, constituyen la diferencia entre una vida vivida en libertad y una vida vivida en esclavitud, entre un ser humano que posee su vida y uno que es poseído por sus impulsos. La ironía final y hermosa es que al renunciar a la búsqueda obsesiva de placer sexual simulado, no nos volvemos menos capaces de gozo, sino más. La investigación sobre felicidad y bienestar consistentemente muestra que la gratificación sostenible viene no de la indulgencia hedonista, sino del compromiso significativo. Las relaciones auténticas, el dominio de habilidades, la contribución a algo mayor que uno mismo. Al liberarnos de la tiranía del impulso sexual comercializado, nos abrimos a placeres más ricos, más complejos, más humanos. La sexualidad integrada en una vida virtuosa, sea dentro de una relación comprometida o en celibato elegido, es cualitativamente diferente de la sexualidad compulsiva. Está imbuida de presencia, reciprocidad, respeto mutuo, vulnerabilidad compartida. Es experiencia encarnada completa en lugar de estímulo neurológico aislado. Es encuentro en lugar de consumo, comunión en lugar de masturbación asistida por tecnología. Esta diferencia no es cuestión de moralismo victoriano, sino de comprensión profunda de lo que hace florecer a los seres humanos. Y cuando finalmente emergemos, porque la emergencia es posible, está ocurriendo en la vida de millones cada día, del túnel oscuro de adicción hacia la luz de la libertad interior, llevamos con nosotros algo invaluable, la certeza ganada duramente de que podemos cambiar, que no somos esclavos permanentes de ningún hábito, que la voluntad humana, aunque frágil y limitada, tiene dentro de sí una capacidad extraordinaria de autotrascendencia cuando se cultiva sabiamente. Esta certeza es regalo no solo para nosotros, sino para todos aquellos que vienen detrás de nosotros, luchando con sus propias prisiones invisibles. Nuestra recuperación se convierte en faro de esperanza, prueba viviente de que la libertad interior es posible incluso en una cultura diseñada para esclavizarnos a nuestros impulsos más básicos. Cada persona que rompe sus cadenas hace un poco más fácil que la siguiente persona rompa las suyas. Los estoicos creían en lo que llamaban cosmopolitismo. La idea de que todos los seres humanos racionales son ciudadanos de una comunidad universal, obligados por lazos de empatía y deber mutuo que trascienden fronteras tribales. Tu lucha con la adicción pornográfica no es meramente personal, sino parte de una lucha humana más amplia contra las fuerzas comerciales, tecnológicas, culturales, que buscan reducir nuestra humanidad compleja a apetitos simples explotables con fines de lucro. Al resistir, al reclamar tu libertad interior, estás participando en un acto de resistencia cultural, un rechazo de la visión degradada de humanidad que la industria pornográfica vende. Estás afirmando que eres más que un conjunto de impulsos a ser manipulados, más que un consumidor a ser cultivado, más que un usuario a ser monetizado. Estás reclamando tu dignidad como agente libre, capaz de elección consciente, merecedor de respeto, de otros, pero también críticamente, de ti mismo. Este respeto propio no es arrogancia, sino reconocimiento sobrio de tu valor inherente como ser humano con capacidad de razón, elección moral y crecimiento. Los estoicos argumentaban que este valor es inalienable. No puede ser otorgado ni quitado por circunstancias externas, ni siquiera por tus propias acciones pasadas. Has sido adicto. Eso es un hecho histórico, pero no define exhaustivamente quién eres. Eres también alguien con capacidad de cambio, alguien luchando por algo mejor, alguien leyendo estas palabras ahora, buscando un camino hacia adelante.
Esa búsqueda en sí misma es expresión de tu naturaleza más elevada. El camino no será fácil. Habrá días de claridad exultante y días de tentación abrumadora. Habrá periodos de progreso rápido y mesetas frustrantes. Habrá victorias que celebrar y recaídas que procesar con compasión sin rendirse a la desesperación. Pero cada paso en este camino, incluso los pasos que son tropiezos, te están llevando hacia una vida más auténtica, más libre, más plenamente humana. Y quizás el regalo más profundo de este viaje no es el destino, algún estado mítico de recuperación completa, sino lo que descubres en el camino. Capacidades de resiliencia que no sabías que tenías, profundidades de autocomprensión previamente inexploradas, conexiones con otros que solo son posibles a través de vulnerabilidad compartida. La lucha misma, abrazada conscientemente en lugar de evitada avergonzadamente, se convierte en vehículo de transformación. Así que cuando sientas que las paredes de tu prisión invisible se cierran, cuando el impulso se sienta irresistible, cuando la voz en tu cabeza susurre que una vez más no importará, recuerda esto, esa voz miente. Cada vez importa. Cada elección refuerza un patrón de libertad o un patrón de esclavitud. Cada momento es campo de batalla donde se decide tu vida. Y en ese momento tienes todo lo que necesitas. Una respiración, una pausa, una pregunta, una elección. La verdadera prisión no tiene rejas, pero tampoco tiene cerraduras que no puedan abrirse desde dentro. La llave siempre ha estado en tu mano. Es tu voluntad, tu capacidad de elección consciente, tu libertad fundamental e inalienable de decidir quién quieres ser. Esta libertad no puede ser quitada por ninguna circunstancia externa, ninguna historia pasada, ningún patrón de adicción. Solo puede ser entregada voluntariamente momento a momento por descuido, desesperación o desconocimiento de su valor. No la entregues hoy. No este momento. Respira profundamente. Siente tus pies en el suelo. Recuerda quién quieres ser. Y da el siguiente paso hacia esa persona, por pequeño que sea. La libertad se construye así, respiración a respiración, elección a elección, hasta que un día miras atrás y apenas reconoces a la persona que estaba encarcelada. Esa persona no ha desaparecido. Sus experiencias son parte de tu historia, pero ya no te define. Has nacido de nuevo, no en sentido místico, sino en sentido práctico. Has creado una nueva vida a través de 10.000 decisiones ordinarias de vivir con integridad. Ese es el poder que yace dormido en ti, esperando ser despertado. Ese es el proyecto de una vida que merece ser vivida. Esa es la libertad que ninguna circunstancia puede quitar y que ningún placer falso puede igualar. Está disponible ahora, siempre ha estado disponible, esperando solo tu elección de reclamarla. La verdadera prisión no tiene rejas y la puerta ha estado abierta todo el tiempo. Todo lo que debes hacer es caminar a través de ella,